Buenos días, espero que todos estén bien cuando estén viendo y escuchando este video. Nosotros vamos a exponer el tema de capítulo 3 y capítulo 4 del libro de Psicología del Mexicano por Rogelio Díaz Guerrero. Nosotros estamos conformados por Mariana Melo Serrano, Aranza Vega, Palmeros de la Rosa María José, Daniel Galindo y su servidor Guillermo Josafat Martínez Domínguez. La agenda que se mostrará en este video va a ser el capítulo 3, presuposiciones de mexicanos sobre las relaciones interpersonales, y el capítulo 4, las motivaciones del trabajador mexicano. Bueno, como introducción al capítulo 3, tenemos lo que es una introducción a la realidad. Los autores nos mencionan que existen varios tipos de realidad que conforman lo que sería la realidad objetiva o la realidad que podemos percibir todos. Sin embargo, en la que nos vamos a centrar sobre todo durante esta exposición será la realidad interpersonal. La realidad interpersonal es aquella realidad creada entre dos o más personas basada en la interacción social y comunicativa que tienen entre ambas, es decir, un ambiente que tienen entre ellas. Y a lo largo del capítulo se hace una pequeña comparación entre dos culturas diferentes, que es la cultura latinoamericana y la cultura de Norteamérica. En esta tabla podemos ver claramente cuáles son las perspectivas de cada una de las culturas. Mientras que los norteamericanos perciben su realidad externa como una que hay que dominar o sujetar bajo su propia voluntad, el mexicano es un poco más fatalista y se subyuga ante ella. En cuanto al ámbito psicológico o clínico, la demanda de los pacientes o la preocupación de los psicoterapeutas es que los pacientes puedan ver la realidad al enfrentarse a ella como algo traumático, desagradable o que podría ser tenebroso de ver. Sin embargo, en la cultura latinoamericana, la realidad se toma desde el ámbito psicoterapéutico y en general como una realidad que debe afrontarse con ánimo, jovialidad y buen sentido del humor, sin una razón evidente por la cual tenerle miedo. Y algo importante que recalcar es que los latinoamericanos, sobre todo los mexicanos, eh, procuran que todas las relaciones interpersonales sean cálidas, sin importar si llegan a perder un argumento o una discusión o incluso tiempo. Lo más importante es tener una buena relación con el otro. Mientras que en otras culturas, en este caso la norteamericana, el objetivo de una discusión o de una conversación es ganar argumentos de la forma más eficaz posible. Y finalmente, al final del capítulo 3, se menciona un aspecto muy importante, que fue el que pusimos en esta diapositiva, que dice que en Latinoamérica la realidad no llega a tener un mayor significado hasta que todos sus implicados comiencen a tener una relación interpersonal fluida o cálida, o lo que podría traducirse como el nosotros, que es bien sabido que en la cultura latinoamericana y sobre todo en México, la pertenencia a un grupo es de los factores más importantes. Bueno, ahora vamos a comenzar con el capítulo 4, que es sobre las motivaciones del trabajador mexicano. Rogelio lo ve desde un punto de vista psicológico, ya que habla de que la motivación es una causa interna en los seres humanos. Hay algunas expresiones del mexicano acerca de los tópicos del trabajo. Algunas de ellas son que el trabajo embrutece, haciendo parodia a la frase real, que es el trabajo ennoblece. Otras como la ociosidad es la madre de una vida padre. Los mexicanos comentamos también que lo primero es tener dinero en esta vida y luego acostarnos a rascarse la barriga. Y hablamos muchas veces de que música pagada toca mal son, e indicamos en otras que trabajar de balde ni a tu padre. Estas expresiones, pues como ya es visto, el mexicano tiene un sentido del humor y deja ver en estas expresiones. Sin embargo, Rogelio dice que estas mismas expresiones reflejan las dificultades del trabajo. Tiene esta hipótesis que es sobre que las expresiones contra el trabajo no se refieren al trabajo en sí mismo, sino a las condiciones del trabajo, sobre todo en lo pasado, pero también en lo presente de México.
Él hizo hace unos años un estudio en donde en una de las preguntas que fue a investigar pues hacia a los mexicanos, en especial a la población varonil, fue la pregunta de si le gusta a usted el tipo de trabajo con el que se gana la vida. El 68% de la población varonil respondió sí, el 27% respondió no y el 5% respondió que no sabía. Con este estudio vio esta contradicción, ya que pues en este trabajo que plasmó y en esas conferencias que plasmó no podría pues empezar a hablar y decir que el mexicano odia el trabajo, cuando en su estudio vio que el 68% de los habitantes varones juveniles dijeron que sí les gusta pues su trabajo. Entonces, en lo que indaga es en lo que es la motivación, ya que se dio cuenta que el trabajo no tiene que ver, sino en el cómo se desenvuelve en este. La motivación se ve como pues aquellas fuerzas, motivos, necesidades, deseos, instintos o impulsos que hacen que el ser humano pues realice alguna acción. Y hay varios psicólogos que hablan sobre esto, como Alport, pero él se basó más en Maslow, ya que Maslow da énfasis en las necesidades fisiológicas. Algunos principios fundamentales de esta organización de impulso, como él le llama, son 3. El primero es que hay un ordenamiento jerárquico en la relación con la intensidad de las necesidades. Las más intensas son las fisiológicas, que como ven en la imagen está en la base. La segunda es cuando un grupo de necesidades se satisface, no cuenta ya en la motivación de la conducta. Y la tercera y última es que cuando varios grupos básicos de necesidades humanas se cumplen, aparecen necesidades de mayor sutileza y se desarrollan en todo su esplendor. Un ejemplo podría ser, pues en estas mismas necesidades físicas o fisiológicas, pues por ejemplo, yo podría satisfacer que como y descanso y estoy completamente bien. Pero, por ejemplo, si, no sé, de repente quiero hacer ejercicio nada más por mi imagen corporal, pues esa sería de esas necesidades de sutileza que podría ser, pero no realmente son como que indispensables. Aquí se encuentra mejor vista la pirámide de Maslow. En la base están las necesidades físicas, por ejemplo, comida, agua, descanso. Le siguen necesidades de seguridad, seguridad física, vivienda, empleo, recursos. Después, necesidad de pertenencia, amistad, amor, relaciones. Luego, necesidad de reconocimiento, éxito, confianza y respeto. Y la cúspide, que es a lo que se intenta llegar, es la necesidad de autorrealización. Bueno, él se dio cuenta que el mexicano tiene necesidades satisfechas, que son las necesidades de pertenencia, en especial el amor y la amistad. En el amor, porque pues conforme a sus experiencias y él mismo, se dio cuenta que a los mexicanos no le produce mucha expresión pues el hablar de afecto o amor. Esto dice que se debería que en la infancia nunca le faltaron estas cosas. Y por otro lado, está satisfecho a la amistad, ya que nosotros tenemos esta intensa necesidad de relacionarnos, de ir de fiesta, etc. Por otro lado, otra necesidad que este autor menciona es la necesidad de mantenimiento de la estima. Lo considera en 2 dimensiones, que es considerarse a sí mismo valioso, así como la valoración por los otros. En considerarse a sí mismo valioso se refiere a que el mexicano a lo largo de su vida haya aprovechado ciertas oportunidades, y podemos agregar que también es importante la significación de lo que ha vivido y cómo ha aprovechado pues estas oportunidades, y si no lo ha hecho, pues cómo lo ha utilizado para crecer, que es lo que también nos hace pues sentir valiosos y sentir que tenemos pues autoestima, al igual que la satisfacción por lo que se hace actualmente. Por otro lado, la necesidad de valoración por los demás hace referencia a esta pertenencia que pues nos hace sentirnos valorados por los otros. Habla de que si se bloquea esta necesidad, la persona puede tener algunos sentimientos negativos, como son de inferioridad, inseguridad personal, debilidad y desesperanza. Por otro lado, él menciona algunas necesidades secundarias,
que él las llama necesidades de desarrollo integral de la personalidad, pues estas se pueden llegar a alcanzar cuando tú satisfaces las necesidades más básicas, como pues todas estas que mencionó Aranza, como de alimentación, de las más básicas. Es cuando se pueden llegar a estas de desarrollo integral de la personalidad, y él las valora en una escala del 1 al 10, donde el 1 están presentes con menor intensidad y el 10 con mayor intensidad en los mexicanos. Por un lado, menciona la necesidad fisiológica del hambre, y bueno, él menciona que algunas personas estudiosas han llegado a afirmar que lo fundamental en la conducta del mexicano se explica por el hecho de que no está bien alimentado. Y pues esto refiere a que pues hay algunos estudios que dicen que pues el mexicano no tiene una alimentación tan balanceada, y que pues esto a lo mejor pudiera afectar en su comportamiento. Díaz Guerrero le da una valoración de intensidad en una escala del 5, porque no lo considera de menor intensidad como de mayor intensidad. Por otro lado, está la necesidad de salud física. Aquí menciona que una psicóloga le aplicó una prueba a un grupo de mexicanos y a un grupo de estadounidenses, y que una diferencia notable fue que el grupo de mexicanos salió muy alto en la escala de la hipocondriasis en esta prueba multifacética de la personalidad de Minnesota. Y pues el grupo de estadounidenses salió pues en los límites normales, y los mexicanos pues salieron un poco más altos. Entonces él mencionaba que pues para él esta necesidad de salud física se encontraría en una escala del 7, pero posteriormente, hablando con sus estudiantes, se dio cuenta de que hay ciertos aspectos culturales que hace que las mujeres, por ejemplo, sientan una mayor necesidad de salud física o de cuidado a su salud que los hombres, pues los hombres son más caracterizados por ser un poco más no cuidadosos en su salud, y pues actuar con ciertas conductas, digamos, nocivas e incluso despreocupadas, ¿no?, hacia la salud. Entonces le quitó 2 puntos y la valoró con una escala del 5. Por otro lado, habla de la necesidad sexual, y él argumenta que la sexualidad es muy importante para el mexicano, pues como no tiene otras necesidades que veremos más adelante, él digamos, las compensa con esta necesidad sexual. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en ciertos dichos o en ciertas albures incluso, que es común que se digan mexicanos, y bueno, pues esto puede compensar a otras necesidades, según Díaz Guerrero, y lo califica con una intensidad de 10, o sea, el valor máximo. Por otro lado, habla sobre el temor al desempleo. Dice que tiene este temor de desempleo porque el desempleo va ligado directamente con el hambre o padecer de ciertas necesidades básicas, y por lo tanto es importante. Por otro lado, también él menciona que como mexicanos siempre estamos como apoyándonos, y que siempre tenemos redes de apoyo a nuestro alrededor, particularmente la familia y los amigos, como ya también lo mencionaba Aranza, y pues por lo tanto valora la intensidad como 5 y no más alta, porque los mexicanos pues siempre estamos, según Díaz Guerrero, apoyándonos unos a otros. Otra de las necesidades sería pues la motivación económica, que como tal tiene una valoración de 10 puntos. Básicamente los trabajadores mexicanos valoran demasiado lo que es pues la remuneración, ¿no? Entonces se dice que un aumento en el salario va a tener un impacto en el trabajador, es decir, que sea más eficiente en su organización. Pero esto únicamente va a ser de manera temporal, no lo va a hacer de manera permanente ese grado de eficiencia. Incluso se hizo una encuesta al 40% de una muestra de varones por encima de 18 años, en los que ellos dijeron que creen que que la economía, la parte económica, resolvería todos sus problemas. Por eso es que para el mexicano es como bastante necesario, porque creen que va a satisfacer todas sus necesidades, aparte de la monetaria. En cuanto a la necesidad de seguridad personal, pues aquí no tenemos como que tanta importancia para lo que es el mexicano. No hay una necesidad de tener seguridad personal, porque no se cree que puedan agradecer mucho las medidas de seguridad que puedan tener sus organizaciones, el equipamiento, los lineamientos de seguridad. Usualmente, de hecho, es
bastante común ver que en organizaciones mexicanas los trabajadores tiendan a no seguir esos protocolos de seguridad. Es por esto que se le da una valoración de 2 puntos de intensidad. En cuanto al amor y la ternura, pues se dice que tampoco es una necesidad bastante relevante para el mexicano, es decir, no es algo que le llegue a afectar bastante. Ah, Se ha mencionado que incluso puede ser bastante sofocante y creo que esto lo podemos ver en situaciones familiares, ¿no? Cuando la madre está apapachando a los hijos y el niño está como de que ya, por favor, no me estés molestando. Es aquí cuando podemos ver que estas expresiones de afecto llegan a ser hasta cierto punto sofocantes, ¿no? Entonces también se cree que esta necesidad de amor o de ternura puede generar dependencia emocional, por eso tampoco se le cree bastante necesaria. Otra de las cualidades o bueno, necesidades que tienen los trabajadores, pues sería la propia estima, es decir, la autoestima. Se han hecho estudios de que la autoestima en los mexicanos es bastante baja y realmente esto influye bastante en su rendimiento y desempeño dentro de sus áreas de trabajo. Incluso esto afecta de forma negativa, ya que llegan a creer que si erradican la idea de que ellos tienen alguna autoestima, no va a influir tanto en su autoestima baja. Por otra parte, pues ya hablando un poquito más de lo de la autoestima baja, se cree que el mexicano, el trabajador mexicano, no se siente seguro usualmente de sí mismo y por eso muchas veces en áreas de trabajo o en otras organizaciones llegamos a ver que el mexicano, como para hacerse valer, tiende a mostrar una personalidad que no es la suya, la propia. Tiende a ser un fanfarrón, un bocón, de tal forma que quiere encajar con estos estándares que se tienen dentro de la organización. Usualmente este complejo como de inferioridad, como dijo el autor en el libro, empieza desde la niñez, cuando pues obviamente una figura de autoridad como lo pueden ser los padres, los maestros, reprimen esta parte de poder de parte de la persona, ¿no? Del niño. Y también influye mucho lo que es el contexto sociocultural. Hoy en día pues tenemos en varias organizaciones jefes demasiado autoritarios que pisotean esta dignidad y capacidad, a veces la llegan a devaluar, de sus trabajadores. Para continuar, vamos a ver otras necesidades secundarias, según el autor. Habla de la necesidad de desarrollo integral o self-actualization. Esta necesidad es impulsada por la satisfacción de otras necesidades. Cuando ya están cumplidas, surge la necesidad de crear. Esta necesidad no es por sí misma motivante, ya que necesita un desarrollo de habilidades. Sin embargo, nace con el fin de distraer casi al trabajador y potenciar su expresión en cuanto al medio artístico, más que nada. Está la necesidad de mejorar el ambiente físico de la fábrica. Esta necesidad es más bien percibida por los trabajadores, no porque la fábrica o por la organización que contrata al trabajador esté pensando en la salud, sino más bien el trabajador percibe que lo están valorando por su trabajo, su esfuerzo, o sea, se siente percibido dentro de la organización y esta necesidad crea un sentimiento de valoración o de contribución hacia el mismo trabajador. Estas últimas dos necesidades, el autor las trabaja como unas necesidades de muy poca valoración, de hecho casi nada. Es la mejoría técnica del trabajador. En esta se refiere a que nace una necesidad de los conocimientos técnicos de los trabajadores o empleados crezcan, dada la medida que a ellos mismos no les gusta que les digan qué hacer. No son reacios a que les den órdenes o que se les explique. Entonces, fácilmente ellos quieren saber o tener el conocimiento a la mano para que no les estén diciendo nada. Así es como, de una manera un poco burlesca, se refiere el autor. Y está la necesidad de pertenencia, que es una necesidad de muy poco valor en cuanto a la fábrica o a la organización, ya que, como vimos anteriormente, la necesidad de amistad y la de amor hacen un sentido de pertenencia mucho más grande en un factor exterior que en el interior de una fábrica, que la verdad está muy diferenciado por el nivel y la jerarquía que existe, que separa mucho a los empleados de sus jefes, por lo cual no hay una pertenencia muy visible o muy valiosa. Entonces, no es
tan necesaria, por así decirlo, pero existe. Con estas necesidades secundarias podemos dar por terminado el capítulo número 4.